Muchas gracias, profesor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por asistir a esta defensa de tesis online. Muchas gracias a los profesores, a mi profesor guía, profesor Nicolás Muelso, a profesor Edmundo Mancilla y al profesor y decano Gustavo Poblete. Mi nombre es Claudio López y les voy a mostrar, defender mi tesis que lleva por nombre Construcción de la integral de Riemann desde un cuerpo ordenado y completo. Contexto y motivación. Antes de Riemann, el área bajo la curva era intuitiva, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Riemann? Riemann toma los aportes anteriores y formaliza la idea del área bajo la curva, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante particiones y sumas. Claramente esto tiene que llevarse a cabo en un cuerpo ordenado completo. Por eso vamos a hablar de el orden de las cotas y de la completitud. El objetivo general de este trabajo es construir formalmente la integral de Riemann a partir de un cuerpo ordenado y completo, definiendo particiones, sumas superiores e inferiores, integrabilidad y existencia de la integral. Los objetivos específicos: caracterizar un cuerpo ordenado y completo y justificar su utilidad para la integración. Construir la integral de Riemann para funciones acotadas en intervalos cerrados y enunciar y demostrar el teorema fundamental del cálculo en este marco. Comenzamos definiendo, ¿cierto?, lo que necesitamos para poder construir la integral de Riemann. Los números reales, como un cuerpo ordenado y completo. ¿Qué significa que sean un cuerpo ordenado y completo? Bueno, esto quiere decir que cumple las propiedades algebraicas de cuerpo, tanto la conmutatividad, la asociatividad, la existencia de inversos, aditivo y multiplicativo, y la distributividad. Y poseen un orden, ¿ya? Para cualquier número que nosotros tomemos en R, se cumple exactamente una de las siguientes relaciones, que A es menor que B, A es igual a B, o A es mayor que B. ¿Ya? Esta es la llamada ley de tricotomía. Y además, dicho orden respeta la adición del producto, ¿ya? Si tenemos dos números, A menor que B, y le sumamos otro, esta desigualdad se mantiene. Pasa exactamente lo mismo con el producto. Si nosotros multiplicamos ambos números por un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene, ¿ya? Esto quiere decir que es un cuerpo ordenado. Definición de cotas. Vamos a hablar entonces de las cotas, ¿ya? Porque dijimos que tenía que ser un acotado. Sea un subconjunto de los números reales. A es acotado superiormente si existe un M mayúscula perteneciente a los números reales, tal que es mayor o igual que todo número que pertenece a ese conjunto, ¿ya? Existen muchísimas cotas, no es una, ¿ya? Así que decimos que M es cota superior de A. Por otra parte, si el conjunto A es acotado inferiormente, es porque existe un M perteneciente a los reales, tal que A es mayor o igual que M para todo, para todo número perteneciente al conjunto A. ¿Ya? Entonces decimos que M es cota inferior. Nuevamente, no existe una cota inferior, sino que existen muchísimas. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Nosotros sí necesitamos que el conjunto sea acotado, pero también necesitamos que exista el supremo y el ínfimo, ¿ya? En este caso, si tenemos un número i, que es una cota superior de a, que es cualquier cota superior de a, eh,
tenemos que nuestro supremo va a ser el menor de todas esas cotas superiores, ¿ya? El menor. Y por otra parte, el ínfimo, ¿qué quiere decir? Que tenemos una cota que es la mayor de todas las cotas inferiores, ¿ya? Para efectos de este trabajo vamos a anotar al supremo de A como sub de A y para el ínfimo de A, inf de A. El axioma del supremo, sea un subconjunto de los reales, un conjunto no vacío. A es acotado superiormente si existe el supremo de A, ¿ya? Y también decimos que A es acotado inferiormente si existe el ínfimo de A, ¿ya? Esto nos garantiza de que en cada intervalo que nosotros tomemos de la suma de Riemann vamos a tener un supremo y un ínfimo, ¿ya? Esto quiere decir que en el conjunto que estamos trabajando no existen huecos. Este axioma garantiza que la suma superior e inferior de Riemann tengan un supremo y un ínfimo respectivamente, permitiendo definir la integral, ¿ya? Que era lo que le acaba de decir. Funciones acotadas. Sea el intervalo AB un subconjunto de los números reales y f que va desde AB a los números reales. F es una función acotada si es que se encuentra entre m y m minúscula y m mayúscula, ¿ya? ¿Qué dijimos que eran? Números que acotan la función. ¿Cómo vamos a anotar a este conjunto? Por esa A, matcal de A en el conjunto B, que son todas las funciones acotadas sobre el intervalo. Cuando una función es acotada, entonces existe el supremo y el ínfimo. Y los vamos a definir como el supremo de la función en el intervalo B, como m elevado a f de AB, m mayúscula, y el ínfimo como m minúscula elevado a f en el intervalo AB, ¿ya? Cabe destacar que eh, el ínfimo del intervalo siempre va a ser menor o igual que el supremo del intervalo. Notición. Sea el conjunto B, un subconjunto de los reales, diremos que P es una partición de AB si el primer término es A, el último es B, y tienen un orden, ¿ya? ¿Qué es una partición? Básicamente una partición es una, eh, es dividir el, el intervalo AB en muchas partes. El conjunto de todas las particiones, en ese conjunto la anotaremos como matcal P de AB. Existen infinitas particiones dentro del mismo conjunto AB. La suma inferior, la definición, sea F perteneciente a la familia de funciones acotadas y P perteneciente a una de las particiones, de las infinitas particiones que existen en el intervalo AB. Se define por S minúscula, que va a ser la suma inferior, con la partición P de la función F, como la sumatoria. ¿Qué es esta sumatoria? Bueno, esta sumatoria básicamente es que vamos a construir rectángulos, ¿cierto? Para determinar el área bajo la curva que tenemos de la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a construir rectángulos. En la suma inferior vamos a tomar el ínfimo del subintervalo, y lo vamos a multiplicar por el ancho, ¿ya? Eso va a ser con cada rectángulo que nosotros formemos dentro de, de la función, ¿ya? A la suma inferior de f correspondiente a la partición de f. Vamos a ver ahora algunas imágenes de cómo sería esto.
¿ya? Acá tenemos, esperen un poquito, ahora sí, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Una función, x al cuadrado, y queremos determinar el área bajo la curva que se encuentra entre 0 y 4, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Definimos subintervalos. ¿Cuántos definimos? En este caso vamos a definir 4. Nos damos cuenta de que es una aproximación de lo que es el área bajo la curva y nos damos cuenta que van quedando espacios, ¿ya? Por eso se dice que subestima el valor del área bajo la curva. ¿Qué es lo que hace Riemann? Bueno, dice que ¿qué pasa si es que nosotros eh, ese subintervalo lo dividimos más y más veces? Acá lo tenemos dividido en 10 subintervalos, ¿ya? Además nos vamos dando cuenta, acá abajito, no sé si se ve, pero nos dice el área de esos rectángulos. En este caso es 14, ¿ya? Una vez que nosotros dividimos eh, la partición, hacemos más subintervalos, esto va aumentando, ¿ya? La suma inferior va aumentando a medida que lo dividimos más veces. En este caso son 10 subintervalos y el área es 18 y un poquito más. Acá tenemos la imagen de la misma función, pero ya con 20 subintervalos. Nos vamos dando cuenta que el espacio que va quedando siempre va siendo más chico. De todas formas, siempre subestima el valor completo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos llegar a hacer? O lo que Riemann quiso llegar a hacer, es dividirlo tantas veces que finalmente lleguemos al valor del área bajo la curva de esa función. ¿Ya? Acá tenemos 100 subintervalos. A simple vista se ve como si estuviera completa, pero tampoco. Acá tenemos un zoom, ¿ya? Donde vemos que sí van quedando todavía espacios, pero se va acercando, ¿cierto?, al valor del área bajo la curva. Ahora definimos la suma superior. CF es una función perteneciente a la familia de funciones acotadas y P perteneciente a las particiones. Se define la suma superior con la partición P de la función f, nuevamente como la suma, lo mismo que vimos anteriormente, pero en vez de tomar el ínfimo de la función, en este caso tomamos el supremo en el intervalo y lo multiplicamos nuevamente por el ancho de cada subintervalo. Aquí vemos, ¿cierto? Ya la suma superior con gráficos, la misma función. Vemos que el área sobreestima, ¿cierto? El área bajo la curva y al igual que en la suma inferior, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos agregando más subintervalos y nos vamos dando cuenta que el área va disminuyendo. Va disminuyendo, 20 subintervalos, 100 subintervalos, ¿ya? Al igual que el anterior, vamos a hacer un zoom. Nos damos cuenta que sigue pasando por encima de la gráfica de la función, ¿ya? Pero sí se va reduciendo. Cada vez que nosotros agregamos más subintervalos, más subintervalos, más subintervalos, el área bajo la curva, en este caso, va disminuyendo. La integral superior, ¿ya? Definimos la integral superior como el ínfimo, ¿ya? El más pequeño de todas las sumas superiores. En el intervalo, o sea, con una partición P de la función f. La integral inferior, ¿ya? O sea, f es una función perteneciente a toda la familia de funciones acotadas y p perteneciente a una de tantas particiones que existen en el intervalo A. Entonces, la integral inferior la vamos a definir como el supremo, ¿ya? El supremo de todas las sumas inferiores. Integrabilidad, ¿ya? Esa es una función acotada, es integrable según Riemann, sí, solo sí. La integral superior es igual a la integral inferior.
Al conjunto de todas las funciones integrables según Riemann o Riemann integrables, las vamos a anotar por matcal R en el intervalo AB. ¿Ya? Si f pertenece, ¿cierto?, a las funciones integrables según Riemann, entonces se verifica que la integral en el intervalo AB es igual a la integral superior y es igual a la integral inferior. Ejemplos. Tenemos la función constante, ¿ya? Sea una función, f sub k, que va de AB a los reales, una función constante, ¿ya? Vamos a considerar una partición que pertenece a una de todas las particiones que existen en el intervalo AB. La suma superior la podemos definir, en este caso, como es una función constante, que se forma un rectángulo, como k por b menos a, ¿ya? Donde k es el valor de la función constante y b menos a es eh, la medida que tiene la base de este rectángulo, ¿ya? Esa es la suma superior. Y la suma inferior, básicamente, es la misma. ¿Por qué? Porque en este caso el supremo y el ínfimo coinciden, que es el número k. Esto quiere decir que la integral entre a y b de la función constante es igual a la integral inferior y es igual a la integral superior y toman el valor de k por b menos a. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen funciones integrables según Riemann y que las funciones son distintas de vacío. O sea, que existen funciones que son integrables según Riemann. También vamos a ver otro ejemplo, la función de Dirichlet, donde vamos a determinar, vamos a ver que esta función no es integrable según Riemann. La función de Dirichlet es una función f que va desde el intervalo AB a los reales, función por partes, donde toma el valor 1 si x pertenece a los irracionales y toma el valor 0 si es que pertenece a los racionales. Sea P, nuevamente una partición que pertenece a toda esta familia de particiones, en este caso va a ser P igual de x sub 0 hasta x sub n. La suma superior va a ser B menos A y la suma inferior va a ser 0. ¿Ya? ¿Qué observamos acá? Que la integral superior toma el valor B menos A y la integral inferior toma el valor 0. Ya, como lo vimos antes, estas no son iguales, toman distintos valores, por lo tanto, esta función no es Riemann integrable. Como conclusión, sacamos que no todas las funciones pertenecientes a las funciones acotadas, a la familia de funciones acotadas, son integrales según Riemann. ¿Ya? O sea, que las funciones Riemann integrables son distintas de vacío, porque vimos ya que por lo menos tenemos la función constante, que es Riemann integrable, pero que son distintas de las funciones acotadas. O sea que hay funciones acotadas que no son Riemann integrables, como el ejemplo que vimos recién. Criterio de integrabilidad de Riemann. Teorema. Sea f perteneciente a la familia de funciones acotadas, entonces f es Riemann integrable, sí y solo sí. Para todo epsilon mayor que cero, existe un p perteneciente a la familia de particiones, tal que la suma superior de menos o menos la suma inferior es menor que el número epsilon antes señalado. ¿Ya? Recordemos que el número epsilon es un número infinitamente pequeño. Función continua. Vamos a denotar por matcal_c en el intervalo AB al conjunto de todas las funciones que son continuas en el intervalo AB. ¿Ya? Algunos ejemplos de funciones continuas, las funciones polinómicas, la función exponencial y funciones trigonométricas. ¿Ya? Son funciones que son continuas en todo su dominio, pero lo que a nosotros nos interesa es que son continuas en un intervalo AB. ¿Qué funciones son integrables?
En este caso, tenemos dos teoremas, ¿ya? Donde uno dice que si es una función creciente, entonces la función es Riemann integrable, ¿ya? Y si tenemos una función decreciente en el intervalo AB, la función también es Riemann integrable, ¿ya? Teorema. Toda función continua definida en el intervalo AB es Riemann integrable. Y no todas las funciones Riemann integrables son continuas. Es importante destacar, ¿cierto? Lo que vemos ahí, las familias de funciones continuas son todas Riemann integrables y las funciones de familia acotadas no son todas Riemann integrables, según lo que habíamos visto antes, y lo podemos determinar así. Teorema del valor medio, ¿ya? Sea f continua en el intervalo AB, entonces existe un c perteneciente al intervalo, tal que la integral de AB de f de x por su diferencial toma el valor de f de c, ¿ya? Del valor que habíamos visto antes, por b menos c. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Que afirma que existe un punto C donde el valor de la función coincide con el valor de, de f en el intervalo A. ¿Ya? Tenemos un valor que va a ser el mismo valor de la integral. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos acá, vamos a considerar la función x al cuadrado en el intervalo 1 a 3. Sabemos que es continua en ese intervalo y por el teorema del valor medio existe un C perteneciente al intervalo 1 a 3, tal que el valor de la integral es igual a ese punto. ¿Ya? En este caso, el valor que debe tomar C, que pertenece al intervalo 1 a 3 y que satisface el teorema, es C igual a la raíz cuadrada de 13 tercios. ¿Ya? El teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué es importante el teorema fundamental del cálculo? Porque conecta dos ideas claves, las derivadas y las integrales. ¿Ya? El primer teorema dice que si tenemos una función continua en el intervalo b y se define la función f mayúscula de x, la función integral que va desde a a x, de f de t a de t, entonces f de x es derivable en el intervalo y su derivada es la función original. ¿Ya? Esta parte del teorema afirma que la derivada de la función integral coincide con la función original. Básicamente lo que nosotros vemos ahí, la función f mayúscula de x, la podríamos llamar eh, función acumulado, que va desde a x, donde x es un número que está dentro del intervalo AB. La segunda parte del teorema básicamente nos dice cómo calcular el área bajo la curva utilizando antiderivadas, ¿ya? O sea que eh, oh, perdón, facilita el cálculo, ¿cierto? Que nosotros estábamos haciendo, todo lo que vimos antes de la suma de Riemann, es un método para calcular, ¿cierto? El área bajo la curva de una determinada función. ¿Y qué es lo que hacemos ahora con la segunda parte del teorema? Nos dice cómo calcularlo, básicamente sin utilizar el método de Riemann, porque igual es largo, es trabajoso, así que nos dice que lo podemos calcular. ¿Cómo nos dice que lo podemos calcular? Bueno, conociendo una antiderivada de la función. Si nosotros conocemos una antiderivada, podemos evaluarlas en los extremos del intervalo. ¿Ya? En este caso, va a ser la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Qué nos permite esto? Calcular integrales definidas utilizando las antiderivadas.
y simplificando completamente, ¿cierto? Todo lo que hizo Riemann con los rectángulos. ¿Ya? Esto es, eh, nos ayuda para calcular el área bajo la curva de diferentes funciones. Ejemplo, tenemos una función 2x en el intervalo 0,3. La primera parte del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Nos dice que si colocamos la función f mayúscula entre 0 y x de 2t de t, y al derivarla, como es continua, obtenemos, ¿cierto?, la función original. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que es la que nos permite calcular el valor de la integral, nos dice que si tenemos, ¿cierto?, una primitiva, la podemos calcular. En este caso, una primitiva o antiderivada es x al cuadrado. Y la evaluamos, ¿cierto?, en 3 y le restamos la misma función evaluada de f de x en 0. ¿Ya? Ahí podemos ver que el resultado de la integral entre 0 y 3 de 2x a dx, que es el área bajo la curva en ese intervalo, es 9. Ahí tenemos, ¿cierto?, la bibliografía y muchas gracias por su atención, por haber participado de esta defensa de tesis.